Hoy es 2 de diciembre de 2025 y realmente quiero comunicar a los hermanos, a la iglesia, a la cual debemos estar orando como hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ministros de la palabra, tanto hombres como mujeres, de que el tiempo se precipita y la iglesia se encuentra dormida. ¿Qué adormece realmente a la iglesia? Pues es refrescante, es refrigerante, es necesario convivir, comunicar la palabra, pero no, como dice el apóstol Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que lo que debemos hacer es llevar el Evangelio en nuestros corazones y ser conscientes de nuestra devoción al Señor para que el amor de Cristo nos consterne, nos haga sensibles al impacto que realmente debe de darnos lo que estamos contemplando en estos tiempos. ¿Qué estamos viendo? Esto precisamente, que el tiempo se ha precipitado y estamos llegando a la hora cero. ¿Qué es la hora cero? Mientras existe un remolino que se ha agigantado, como cuando sucede el encuentro de vientos con respecto al viento frío y al viento caliente, y a través de la fuerza que se va haciendo de los remolinos se forman los huracanes. Entonces un huracán llega a pasar por grados, por etapas. 1, 2, 3, 4, 5 nivel. Y bueno, si habría llegar a 6 o a más, o yo no sé, los que saben de meteorología saben de estas cosas, pero esto es algo gigantesco, como nunca antes visto en la historia de la humanidad. ¿Qué debe de hacer la iglesia realmente? La iglesia debemos de entender que debemos de ir al, al ojo del huracán, donde realmente ahí no está pasando nada. Y por la guía del Espíritu de Dios, en donde vaya ese huracán para acabar con todo, realmente es una simbología de que el huracán viene representando como los hoyos oscuros del universo que absorben y atraen todo. Asimismo está sucediendo y debemos de comprenderlo todo esto en sentido espiritual. Ir al ojo del huracán es ir al centro del corazón de Dios. Ahí está nuestra seguridad. Y eso implica prestarle toda la debida atención a lo que está pasando ahora y volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Volvernos al Señor. Todo el tiempo que sea posible. Porque los tiempos son malos. Yo empecé a entender esto desde que vino el COVID-19. Comprendí en mi corazón que debía recluirme en casa y volver al Señor. Porque como Dios nos habla en nuestros corazones, Él nos dice,
a nuestro corazón. Quiero empezar contigo. Así el Señor debe de decirnos a cada uno en nuestro corazón, porque nosotros somos el templo del Señor. Y el Señor quiere ocupar su templo. Quiere ocupar el trono de nuestros corazones. Que Él sea el centro de nuestra vida. Entonces me di cuenta que también, como alguien que debe presentarse ante el Señor, en que nuestra carne debe ser puesta a sus pies, lo que realmente requerimos aprender es a ponernos en Cristo para entender su obra de sacrificio de amor que Él predestinó para llevarnos en su regazo y hacernos un espíritu con el Señor. De tal manera pues que yo, haciendo una evaluación de estos últimos 5 años que han sido significativos, los más importantes y significativos en mi vida, pues he estado siempre evaluando y recapacitando y captando todo lo que realmente uno debe de comprender lo que está pasando en este mundo. Por eso les estoy hablando de a partir del 2020, donde sucedió, pues, como quien dice, como cuando sucedió con el Titanic, que hubo un momento que después de haber sido rajado por dentro y que las aguas estaban subiendo, entrando en la gran barca, en el gran Titanic, y ellos pues estaban desapercibidos. Esto de ser desapercibidos y estar así despistados es algo muy natural y muy común en nosotros como humanos que somos. Porque puede venir sobre nosotros un gran tsunami y lo tenemos cara a cara así encima de nosotros y muchas veces no nos damos cuenta. Así de despistados estamos muchas veces. Es nuestra naturaleza humana. Pero como hijos de Dios, el Espíritu de Dios despierta nuestras conciencias y nos hace ver que el tiempo es ahora. Entonces, haciendo reflexión de lo que ha pasado en estos últimos 5 años, estaba esperando yo el sexto suceso y evidentemente lo estaba entendiendo y descubriendo. Pero en secuencia, déjenme decirle que después del COVID-19 del 2020, que fue un año en el cual se paró la Tierra, así como se paró el Titanic, en espera de qué es lo que estaba pasando. Después, al poco tiempo, el 4 de agosto del 2020, en el Líbano sucedió algo, una gran explosión. ¿De dónde vino? De esas acciones ocultas, porque siempre existe el misterio de la iniquidad actuando y trabajando sin parar. No descansa. Satanás nunca va a descansar de querer destruir a la humanidad, destruir al hombre y dejarlo muerto deliberadamente para reírse a carcajadas de los perdedores, porque desgraciadamente él, como un perdedor, quiere que todo el mundo se pierda. Entonces, ¿qué sucedió? Un antes y un después. ¿Cómo estaba el Líbano antes de la explosión? Tranquilo, próspero, prosperando. Bueno, después, cuando sucedió la explosión, pues, completamente cambió. El Líbano ya no es el Líbano de lo que antes se había conocido. De los cambios pues que tuvo ese país. Y ahora pues vemos que
todo se está radicalizando, no solamente, este es un ejemplo de Líbano, pero en todo el mundo. Luego, el 15 de agosto del 2021, en Afganistán, y los talibanes, ¿verdad? La política de Estados Unidos con respecto a lo que estaban queriendo hacer, que nunca lograron entender que una cultura es diferente de otra cultura y hay que entender las culturas y hay que entender realmente quién está en pro de las... Desgraciadamente, cuando no se conoce a conciencia la palabra, el fin de la palabra es que se concientice a las almas con respecto a la verdad del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión que verdaderamente deben de tener los países que han abrazado la palabra y que la retienen y la toman como el compromiso divino de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Como países, algunos lo han hecho en estos últimos tiempos. Pero dejemos continuar un poco más de lo que quiero comunicar. Después del suceso de los talibanes, que cambió completamente el sistema de cómo estaba queriendo pues hacer ciertos cambios que realmente no fueron gran cosa, porque realmente el cambio revolucionario más grande que se puede dar en la historia de la humanidad es la proclamación del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo por los hijos de Dios e hijas de Dios, que le sirve con gran devoción y amor para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de lo que sucedió, pues, en Afganistán, con la toma de los talibanes, vino el gran problema de guerra entre Rusia contra Ucrania. El 24 de febrero de 2022. Y vemos el desgaste, vemos la aflicción de tantas pérdidas de almas, de vidas, de familias desintegradas, padres separándose de los hijos al campo de guerra, tanto en el aspecto de los rusos como del aspecto de los ucranianos, gente esforzada. O sea, esta gente es muy valiente, vemos que son gente de guerra, gente de agallas. Oye, es tremendo esto, pero lo que quiero decir es esto, que realmente los seres humanos nacimos para ser guerreros, para ser valientes, para guerrear. Pero nuestro campo de guerra es espiritual, es con el fin de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gloria de su palabra. Porque su palabra es necesario que tenga que ser glorificada en gran manera. Y eso es la labor que debe hacer la iglesia, todos sus hijos, en unanimidad de espíritu, no en asuntos de disputas, ni divisiones, ni contiendas acerca de doctrinas, que decía el apóstol Pablo, que todos aquellos que se imponen a estas cosas terminan en división, en discusión, y la unidad se pierde. Y esa es la desgracia de lo que nos ha pasado a muchos, que no nos coordinamos para trabajar, sino para estar simplemente en actividades. Y la predicación del Evangelio se toma en segundo término. Y esa es la parte que es decepcionante. Y por otro lado, vemos pues que sucedió el quinto suceso después de todo lo que ha estado pasando hasta el día de hoy en Ucrania y todo lo que ha pasado atrás. El 7 de octubre del 2023, Hamas, que es un movimiento antisemita contra Israel,
Y ahorita se ha regado el, 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 el mover antisemita, porque la enfermedad religiosa básicamente es lo más nefasto que podemos tener en este mundo. El fanatismo religioso. A eso me refiero yo, porque hay que plantear las cosas y ponerlas sobre la mesa. Hay que entender que la religión, desde la perspectiva humana, es querer tomar las cosas de Dios a su manera y robar las cosas de Dios, apropiarlas para nosotros mismos. Y sabemos que no es así. Vino el Mesías y los sacerdotes y todo el sistema religioso, todo estaba monopolizado por los ancianos, por los sacerdotes, muy engreídos ellos en su soberbia de conocimiento espiritual, que todo lo tenían nada más en su cabeza, pero en su corazón lo tenían endurecido. ¿Por qué? Porque no obedecían la palabra de Dios, que es la manera en que nosotros, nuestro corazón es ablandado y también llega hasta hacerse tierno ante los ojos de Dios cuando somos tratados por el Señor. Pero desgraciadamente, cuando la dureza del corazón se hace manifiesta, entonces ahí tenemos a un faraón oponiéndose a la voluntad perfecta de Dios. No hubiera pasado lo que tuvo que pasar en Egipto, porque Faraón endureció su corazón. Y eso es lo que puede estar pasando para muchos que tomamos las cosas de Dios de una manera fanática, en que debemos de reconocer que es nuestra devoción a Cristo que enternece nuestros corazones. Sus aflicciones, sus dolores, sus quebrantos, es por una humanidad caída, una humanidad que perece, una humanidad que sufre, una humanidad que está quebrantada, una humanidad que está toda la tierra como con dolores de parto. Entonces, tenemos que reconocer que las leyes de Dios, las fiestas anuales de los judíos, es la veracidad del plan de Dios, pero veámoslo en sentido espiritual, netamente espiritual, porque todo apunta al Señor Jesucristo. Todo apunta a las glorias eternas del Dios único y verdadero, que ha establecido leyes espirituales para el bienestar y la sanidad de toda la humanidad. Así que tenemos que reconocer que la palabra divina es aliento, es refrigerio, es reposo, es paz a nuestros corazones. Por eso es que lo más importante es que reconozcamos con arrepentimiento verdadero el sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo, que con tanto sufrimiento, con su sangre nos compró, pagó por nuestras almas para que sean redimidas. Entonces, ¿y ahora qué tenemos? Después de todo esto que ha pasado, ya Estados Unidos no es ni será lo que fue. Ahí vemos un cambio a nivel global. El escenario ya está poniéndose acerca de todo lo que ha de presentarse pronto en estos tiempos. Entonces, yo creo, hermanos, firmemente en mi corazón que ya los hijos de Dios debemos de doblar rodillas en unanimidad y invocar su nombre, porque seamos uno, como el Señor dijo en su palabra. Pido, Padre, por estos que han creído en
tu nombre, en que ellos sean uno, así como Padre y tú y yo somos uno. Así que el nombre de Dios es uno solo. Para que crean y a través de este mensaje de lo que es el cuerpo de Cristo ante los ojos de Dios, eso seamos lo que el Señor quiere que realmente seamos. Uno en el Espíritu del Señor. Así que todas las cosas que han venido sobre nosotros ya están a la vista de nuestros ojos. Así que reconozcamos y entendamos en sentido figurado y espiritual que mientras nos vamos al corazón de Dios, al centro del ojo del huracán, no estará pasando nada a los hijos de Dios, sino que seremos preservados y guardados para los finales, para los cambios, porque son cambios de transición. El hombre viejo acabará y el hombre nuevo, que es en Cristo Jesús, que es la obra que el Señor está haciendo en nuestros corazones, vendrá a darse a revelar, a darse a conocer, como dice las Escrituras en Apocalipsis. Y la mujer que dio a luz al hijo varón es perseguido por el dragón. Y nosotros sabemos a qué se refiere con el dragón. La gran bestia que ha de querer surgir de los profundos de la oscuridad para querer señorearse de la voluntad humana. Pero ojo al Señor, veamos al Señor, que todos aquellos que somos comprados por la sangre de Cristo y obedecemos en amor sus mandamientos, estamos en pie de lucha, sabiendo que el Señor nunca es derrotado, sino que Él nos enseña que lo que debemos de descubrir y entender es que es mejor confiar en Dios que en confiar en los hombres. Y el Señor sea con nosotros. Dios les bendiga, iglesia. Seamos uno en Cristo Jesús. Amén.